16 de abril de 1997, Ciudad de México. Un silencio absoluto se apodera de los pasillos de un imperio que durante décadas dominó la televisión latinoamericana. Las cámaras ya no grababan, los teléfonos dejaron de sonar y un peso invisible caía sobre todos los que alguna vez caminaron bajo la sombra de un hombre que todos llamaban el Tigre. En ese instante, la noticia recorrió el país. Emilio Azcárraga Milmo había muerto. Para el público, siempre fue el magnate brillante, el hombre invencible que construyó un imperio con mano de hierro, decisiones implacables. Pero detrás de esa imagen perfecta se escondía un dictador silencioso en su hogar, con su esposa y sus hijos, controlando cada aspecto de sus vidas con disciplina extrema y exigencias que pocos podrían soportar. Nadie imaginaba las tensiones internas, los secretos familiares y las heridas que jamás sanaron, los conflictos que surgieron en la sombra y que marcaron para siempre a quienes lo rodeaban. Ese día no solo murió un hombre, también comenzó a revelarse un misterio oscuro que hasta hoy sigue provocando debates, rumores y controversias. ¿Qué secretos guardaba el Tigre que su familia jamás perdonó? ¿Qué decisiones y actos quedaron enterrados tras su fachada de éxito y poder absoluto? Hoy vamos a adentrarnos en la vida más privada y polémica de Emilio Azcárraga, sus relaciones con su esposa e hijos, sus declaraciones más polémicas, sus momentos más difíciles y el legado que dejó marcado por el respeto, el miedo y la controversia. No olvides suscribirte y darle al botón de me gusta, porque eso ayuda al canal a seguir creando contenido exclusivo y revelador como este. Si quieres apoyar aún más, puedes hacerlo con un super thanks. Y si no, simplemente comenta qué fue lo que más te sorprendió de la historia. Quédate hasta el final porque la última revelación te dejará impactado y te hará ver al Tigre de una manera que jamás imaginaste. Emilio Azcárraga Milmo nació el 6 de septiembre de 1930 en San Antonio, Texas, en una familia donde poder no era una aspiración, sino una condición natural de existencia. Desde sus primeros años, estuvo rodeado por conversaciones sobre negocios, influencia y control mediático, ya que su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta, no solo era un empresario exitoso, sino un verdadero pionero de la radiodifusión en México. Crecer bajo la figura de un patriarca tan dominante significó para Emilio Jr. una infancia marcada por la disciplina estricta, la exigencia constante y la ausencia de opciones personales reales. No se le educó para elegir su camino, sino para asumirlo. Desde joven comprendió que su destino estaba escrito. Debía tomar las riendas del imperio familiar y llevarlo mucho más lejos de lo que su padre había imaginado. Esa carga temprana forjó en él una personalidad firme, competitiva y extremadamente orientada al control, tanto de sí mismo como de quienes lo rodeaban. No había espacio para la debilidad ni para el error, porque cualquier falla se interpretaba como una traición al legado familiar. Con el paso del tiempo, Emilio desarrolló una mentalidad estratégica y una confianza casi absoluta en su propio criterio, rasgos que le ayudarían a consolidarse como una figura central en el mundo empresarial y mediático. Sin embargo, esa misma rigidez también lo volvió distante, poco tolerante a la contradicción y obsesionado con imponer su visión. Fue en ese proceso de crecimiento, presión y ambición donde nació el personaje que el público conocería más tarde como el Tigre, un apodo que no surgió solo por su agresividad en los negocios, sino por su manera frontal, dominante e implacable de ejercer el poder. Para Azcárraga Milmo, liderar no era negociar, sino dirigir con autoridad absoluta, una filosofía que tenía raíces profundas en su origen, su herencia y la forma en que aprendió desde niño que el poder no se comparte, se ejerce. El matrimonio de Emilio Azcárraga Milmo y la vida que compartió con su familia siempre estuvieron envueltos en un halo de discreción, aunque quienes conocieron de cerca su dinámica familiar cuentan que la realidad era mucho más compleja de lo que parecía a simple vista. Su relación con su esposa se caracterizaba por ser tradicional, jerárquica y distante, una unión en la que él asumía el rol absoluto de autoridad y toma de decisiones, mientras ella se mantenía en un segundo plano, cumpliendo con las expectativas sociales y familiares propias de una familia poderosa en México. Este esquema no solo reflejaba su visión conservadora del mundo y del hogar, sino que también marcaba el tono de la convivencia diaria, donde la obediencia y la disciplina eran valores centrales. Con sus hijos, la situación se tornaba aún más delicada. Emilio ejercía un control emocional intenso, imponiendo estándares y metas casi imposibles de alcanzar, y la expresión del afecto era rara vez directa o espontánea, más vinculada a la exigencia que a la cercanía afectiva. Los testimonios de familiares y allegados sugieren que esta forma de relacionarse, aunque eficaz para mantener el orden y la estructura dentro del núcleo familiar, generaba silenciosas fracturas emocionales, resentimientos acumulados y una carga psicológica que los hijos arrastrarían durante años, incluso después de asumir roles dentro del imperio mediático que él construyó.
A pesar de la riqueza y el prestigio, la familia vivía bajo un constante equilibrio entre el respeto, el miedo y la necesidad de cumplir con las expectativas del patriarca, un patrón que moldeó la manera en que cada miembro entendió el amor, la lealtad y el poder dentro de su hogar, dejando una huella profunda y duradera en las relaciones interpersonales y en la memoria afectiva de quienes compartieron su vida. Dentro del vasto imperio de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo se consolidó como un verdadero monarca de la televisión, alguien cuya presencia y decisiones moldeaban no solo la programación, sino también la cultura mediática de México. Su manera de gobernar era tan directa como implacable. Tomaba decisiones unilaterales, establecía lealtades obligatorias y no dudaba en castigar cualquier disidencia o intento de cuestionar su autoridad. Productores, conductores y ejecutivos que trabajaron a su lado coincidían en que, aunque brillante y visionario, Azcárraga mismo podía resultar intimidante. Su mirada penetrante y su carácter dominante transmitían la sensación de que nada escapaba a su control, generando un clima donde el miedo interno coexistía con la admiración por su talento. Una de las frases que más marcó su legado, "México es un país de jodidos, y la televisión está hecha para jodidos", pronunciada durante una entrevista, encapsula perfectamente su visión del negocio del público. Para muchos, fue un comentario brutal, casi despectivo, que reflejaba un desprecio hacia las masas y la manera en que percibía al espectador común, mientras que otros lo interpretaron como un reconocimiento cínico pero honesto de la realidad mediática y comercial en la que operaba. Esta declaración no solo generó polémica inmediata, sino que cimentó la imagen pública de Azcárraga Milmo como un hombre de poder absoluto, capaz de construir imperios pero también cuestionado moralmente por sus métodos y su visión del mundo. Su manera de dirigir Televisa, combinando inteligencia estratégica, firmeza autoritaria y una visión clara del mercado, convirtió a la empresa en un gigante mediático, pero al mismo tiempo dejó huellas de tensiones, rivalidades y temores internos que marcaron la dinámica de quienes trabajaban a su alrededor, demostrando que detrás de la imagen de éxito y control total existía también un mundo de presiones, decisiones difíciles y la constante necesidad de mantener su posición frente a socios, rivales y una audiencia que él mismo sabía manipular con maestría. El llamado secreto oscuro del tigre no se limita a un hecho aislado, sino que abarca un conjunto de acciones, silencios y alianzas que marcaron profundamente su legado y que aún hoy generan debate. Desde sus primeros años al frente del imperio televisivo, Emilio Azcárraga mostró una capacidad sorprendente para moverse entre el poder mediático y el político, construyendo relaciones estratégicas con gobiernos, figuras influyentes y líderes de distintos sectores, siempre asegurándose de que la televisión se convirtiera en una herramienta de influencia decisiva. Muchos críticos y exempleados han señalado que bajo su liderazgo existían prácticas de censura indirecta, en las que ciertos contenidos se manipulaban, se evitaban debates incómodos o se favorecían narrativas que protegieran intereses económicos y políticos cercanos a su círculo. Aunque nunca se comprobó que hubiese cometido un delito formal, la percepción de que moldeaba la opinión pública a conveniencia propia generó desconfianza y controversia permanente. Entrevistas y declaraciones posteriores, algunas de manera pública y otras filtradas por colaboradores, revelan que el tigre era consciente de ese poder y de su efecto en la sociedad y que a veces lo utilizaba con frialdad calculada, sin preocuparse demasiado por las críticas o la opinión pública. Para muchos, ese manejo del control mediático representó el pecado que jamás se perdonó, y aunque su visión empresarial es indiscutible y su capacidad para consolidar un imperio admirable, esa faceta de su vida sigue siendo la más discutida y la que más sombra proyecta sobre su memoria. Al final, el secreto oscuro del tigre no solo define su relación con la política y los medios, sino que también refleja la complejidad de un hombre que entendió que el poder trae consigo decisiones difíciles, dilemas éticos y la inevitable carga de que algunos nunca olviden y perdonen. En sus últimos años, Emilio Azcárraga Milmo enfrentó una serie de crisis personales y problemas de salud que marcaron de manera profunda su vida y su entorno cercano. El hombre que durante décadas había dominado salas de juntas y estudios de televisión con su sola presencia comenzó a mostrar signos de fatiga física y mental, algo que contrastaba fuertemente con la imagen de invencibilidad que había cultivado frente al mundo. Quienes lo conocían de cerca recuerdan que se volvió más irritable y desconfiado, reaccionando con brusquedad ante cualquier desafío, incluso ante personas de confianza que antes consideraba aliados. Su aislamiento progresivo lo llevó a reducir sus apariciones públicas y a delegar responsabilidades con cautela, evaluando cada decisión con una mirada más estratégica que afectiva. La relación con sus hijos, que siempre había estado marcada por la disciplina y la autoridad, se volvió más compleja y silenciosa,
Los encuentros familiares estaban cargados de tensiones no expresadas, miradas de reproche y decisiones frías que reflejaban su temor a perder el control del imperio que había construido. La transición del poder, lejos de ser un momento emotivo de reconciliación, fue calculada con precisión, manteniendo siempre la distancia emocional que lo caracterizó, asegurándose de que sus decisiones de sucesión protegieran tanto el legado económico como su reputación de líder indiscutible. A pesar de las dificultades, aquellos que estuvieron cerca recuerdan también destellos de vulnerabilidad, momentos en los que la fortaleza del tigre cedía ante la realidad de su condición humana, revelando que detrás de la figura autoritaria había un hombre consciente de sus límites, enfrentando la fragilidad que la vida le imponía. Este periodo final de su vida no solo marcó el declive físico y emocional de un magnate, sino que también puso en evidencia cómo el poder, el control y la disciplina extrema que habían definido su trayectoria podían coexistir con la soledad y la incertidumbre, dejando un legado complejo que mezcla admiración, temor y una cierta tristeza por lo que pudo haber sido en términos familiares y personales. Emilio Azcárraga Milmo falleció el 16 de abril de 1997, dejando un vacío inmenso en el mundo de los medios de comunicación y en su familia, un legado que mezcla admiración, respeto, a la vez, tensiones difíciles de olvidar. Tras su partida, el imperio televisivo que había construido con mano firme y visión estratégica pasó a manos de su hijo, Emilio Azcárraga Llán, quien no solo heredó una corporación gigantesca capaz de influir en millones de personas, sino también la responsabilidad de manejar una reputación compleja, marcada por la admiración por su genio empresarial y la crítica por su carácter autoritario. La figura de El Tigre permanece en la memoria colectiva como un hombre que supo consolidar el mayor emporio mediático del mundo hispano, revolucionando la manera en que la televisión se producía, distribuía y consumía, pero también como alguien cuya forma de ejercer el poder dejó una huella fría, calculadora y en ocasiones temida. En el ámbito familiar, su influencia sigue siendo palpable. Las relaciones con sus hijos y allegados estuvieron marcadas por la disciplina y la exigencia, y aunque algunos recuerdan momentos de cercanía, predominan los silencios y los sentimientos no expresados, reflejo de heridas emocionales que el tiempo no ha logrado borrar del todo. Su legado hoy se percibe con cierta ambivalencia. Mientras se le reconoce como un visionario capaz de transformar la industria y dejar un imperio que todavía define la televisión latina, también se le cuestiona por las decisiones y métodos que privilegiaron el control y la autoridad por encima del afecto y la transparencia familiar. La memoria del Tigre combina admiración y respeto con una sombra de incomodidad. Y aunque la historia empresarial lo celebra como un titán de los medios, el relato íntimo de quienes lo conocieron de cerca revela que detrás de ese poder absoluto existía un hombre humano, con limitaciones y contradicciones, cuyo recuerdo sigue despertando debates sobre lo que significa realmente un legado y cómo se percibe a quien dejó tanto para el mundo y, al mismo tiempo, dejó silencios que jamás se llenaron. El Tigre Azcárraga Milmo sigue siendo, décadas después de su muerte, una figura que despierta fascinación y controversia a partes iguales. Para muchos, su nombre evoca respeto absoluto, admiración por la manera en que supo construir un imperio mediático que transformó la televisión en América Latina y consolidó a Televisa como la fuerza cultural más influyente de su tiempo. Sus decisiones empresariales, a menudo consideradas arriesgadas o incluso temerarias, demostraron una visión estratégica fuera de lo común, capaz de anticipar tendencias y moldear mercados, lo que le valió el reconocimiento de colegas y competidores. Sin embargo, esa misma visión implacable y su forma de ejercer el poder también generaron miedo. No pocos empleados y colaboradores recuerdan la intensidad de su autoridad, la manera en que exigía lealtad absoluta y cómo las decisiones en sus manos podían cambiar el rumbo de carreras enteras. Este contraste entre respeto y temor se convirtió en un sello distintivo de su legado, y es precisamente esa dualidad la que mantiene vivo su nombre en la memoria colectiva. Por un lado, era un líder brillante, alguien que entendía la magnitud del negocio y no dudaba en tomar decisiones controvertidas para asegurar su dominio. Por otro, era percibido como un dictador mediático, capaz de manipular contenidos, censurar información y moldear la percepción pública de manera que beneficiara sus intereses, siempre desde la sombra, sin que muchos pudieran cuestionarlo abiertamente. Esta combinación de poder, carisma y control absoluto hizo que su figura fuera polarizante. Se le admiraba, pero también se le temía, y ambas emociones coexistían de manera constante entre quienes trabajaron con él y quienes observaron su trayectoria desde afuera. Hoy, cuando se habla de Emilio Azcárraga Milmo, no se trata solo de un empresario exitoso, sino de un símbolo de la complejidad del poder mediático, alguien que transformó la manera en que millones de personas consumen información y entretenimiento, dejando una huella imborrable.
Su legado no se mide únicamente en cifras o en logos corporativos, sino también en la manera en que influyó en la cultura y en la memoria de toda una generación, provocando debates intensos sobre ética, autoridad y responsabilidad en los medios. El tigre no fue un hombre común, fue poder puro, sin filtros ni disculpas, y esa intensidad es, quizás, el secreto oscuro que muchos nunca pudieron perdonar, pero que, al mismo tiempo, asegura que su nombre siga resonando con fuerza y que su historia siga siendo contada y discutida, generación tras generación, con la fascinación y el respeto que solo los personajes extraordinarios pueden generar. La historia de Emilio Azcárraga Milmo no es solo la de un magnate exitoso, sino la de un hombre cuya vida personal estuvo marcada por el control absoluto, los secretos que nunca se revelaron completamente y las heridas que dejó en su familia. Su figura sigue despertando fascinación y controversia porque encarna la dualidad entre respeto y miedo. Fue un visionario que consolidó un imperio televisivo, pero también un dictador en su hogar y en los pasillos de Televisa, capaz de moldear carreras y decisiones a su antojo. Décadas después, los misterios que lo rodean siguen alimentando debates sobre ética, poder y lealtad. Su legado demuestra que el éxito no borra la complejidad humana ni los conflictos internos que arrastramos incluso tras la muerte. Lo que muchos nunca perdonaron sigue siendo el secreto oscuro de un hombre que quiso controlar todo, incluso la percepción pública y la memoria de quienes lo rodearon. Hoy, recordarlo es confrontar esa mezcla de genio y tiranía, de gloria y sombras, y comprender que el tigre Azcárraga no fue solo un empresario. Fue un símbolo de poder absoluto que dejó huellas imposibles de borrar.